vamos con Ryukosion. Veremos los poderes que se inventaron la gente de... Los poderes que se llegaron a inventar la gente que anda por ahí diciendo, pues Sonic es una cosa o Sonic tal cosa. Bueno, hay cosas que sigo sin comprender del todo de Sonic. Así que vamos a ver cuál es la opinión de Ryukosion sobre este tema de desmintiendo el poder del Sonic. Han pasado ¿Sí? casi 3 años desde que subí el primer y único video dedicado a desmentir ¿Único? los poderes inventados de Sonic. O sea, es el Y siendo único. completamente honesto, una parte del motivo por el cual no he continuado con esta serie tiene que ver con ¿Por? un sector bastante tóxico dentro de la comunidad Oh. versus del erizo. Bueno, eso Hay tiene personas razón. que hacen tan desagradable cualquier intento de análisis serio sobre el nivel de poder de Sonic, que sinceramente, me quitan las ganas de siquiera tocar el tema. Por Sí, ejemplo, en el último razonable. video donde hablé sobre el poder de Dien, hubo comentarios que no eran críticas ni desacuerdos, sino insultos directos por el simple hecho de tener una opinión diferente a la de ellos. Por Solo supuesto, por eso. también hubo personas que expresaron su desacuerdo de forma respetuosa, a quienes respondí o al menos les dejé un corazón en su comentario. Pero el problema principal radica en aquellos que están obsesionados con las escalas de poder al punto de volverse completamente irracionales, atacando a cualquiera que no piense como ellos. Así que si pasan otros 3 años antes de que vuelva a subir otro vídeo sobre este tema, ya saben por qué. Bueno, no es que no tenga razonable. ganas de hablar de ello, es simplemente que prefiero ahorrarme la fatiga de leer comentarios cargados de toxicidad. Y de paso, esa es también la razón. También la razón por la que ya no hago más vídeos versus. Ya no hace más vídeos versus por eso. Y eso que... si bien a mí me gustan los versus, también me gusta que tenga buenos... ¿Cómo por decirlo así? Buenos momentos justificados o enseñanzas o que nos enseñen de forma directa lo que pasa. En fin, ustedes ya saben de qué va esto. En este video voy a revisar algunas hazañas atribuidas al personaje que considero están completamente fuera de contexto o directamente mal interpretadas. La mayoría de estos casos involucran a Sonic, así que nuevamente me enfocaré en él. Comencemos con un tema bastante polémico. ¿Cuál es ese tema? Sonic clásico. En distintos foros y vídeos ya he visto a personas afirmar que esta versión joven del personaje se mueve a velocidades similares, o incluso superiores a la de la luz. ¿Qué? Y este argumento suele basarse en una línea del manual japonés de Sonic CD, donde se dice que Sonic es capaz de alcanzar dicha velocidad. Es cierto que en el manual aparece una frase que, traducida de forma literal, afirma que el erizo puede alcanzar la velocidad de la luz. Pero en realidad esta expresión no debe interpretarse de manera literal. Frases como esta se utilizan comúnmente como recursos figurativos, diseñados para enfatizar lo impresionante o extraordinario que es un personaje. Muy extraordinario sería, la traducción más fiel diría lo siguiente. Si mantienes la velocidad durante un cierto tiempo, el panel de Warp parpadeará y comenzará el viaje en el tiempo. Y si eso no les convence, hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Este manual fue descanonizado oficialmente con el lanzamiento de Sonic Origins. Así que incluso si la traducción se tomara literalmente, no se puede considerar una fuente válida dentro del canon actual. Otra de las hazañas comúnmente malinterpretadas es aquella en la que se muestra al erizo esquivando rayos láser en la cinemática de Sonic CD. El razonamiento suele ser el siguiente. Como los láseres viajan a la velocidad de la luz, entonces Sonic debe moverse más rápido que ellos para poder esquivarlos. Es cierto que los enemigos disparan láseres, pero antes de hacerlo, necesitan un breve periodo de carga, lo cual les resta inmediatez. Además, estos rayos son completamente lineales. Solo se dirigen hacia el punto exacto al que el enemigo está apuntando en ese instante. Suponiendo que no se le haya cambiado el nombre ni se le haya asignado uno nuevo, este tipo de situación solía considerarse dentro de la comunidad versus como aimdodging. Es decir, cuando un personaje logra esquivar ataques más rápidos que él mismo, no necesariamente se debe a reflejos sobrehumanos, sino a su capacidad para anticipar la trayectoria del ataque. Esto le permite adelantarse al movimiento y colocarse fuera de su alcance incluso antes de que el ataque sea lanzado. ¡Hala! En este caso en particular, como se puede ver en la animación, Sonic detecta la presencia de los enemigos antes de que disparen, lo que le permite reaccionar con tiempo.
La situación sería completamente distinta si el láser ya hubiese sido disparado y Sonic lo esquivara en el mismo instante en que lo ve venir hacia él. Pero no es lo que Eso ocurre. hubiese sido mejor. Además, es curioso cómo se toma esa cinemática como prueba concluyente, mientras se ignoran otras escenas del mismo material donde Sonic falla al reaccionar a tiempo. Por ejemplo, en una de ellas cae en un hueco al no poder anticiparse al colapso de un piso. ¿Acaso la destrucción de la estructura está ocurriendo a la velocidad de la luz? Pues no. Obviamente no. Pero esa no es la única escena con láseres que se usa para adjudicarle velocidad luz a Sonic. Si no... Hay una aún más exagerada. La del robot gigante que utiliza la Esmeralda Maestra. En este caso, algunos llegan a afirmar que su láser es millones de veces más rápido que la luz, simplemente por estar potenciado por dicha Esmeralda. Perdón, ese argumento no tiene ningún sustento. De hecho, este robot tarda incluso más en cargar su láser que el Batnik de Sonic CD, haciendo que el Line Dodging sea aún más evidente. Sonic logra esquivar ese ataque devastador no porque se mueva a velocidad luz, sino porque el disparo es lento, predecible y con un área de impacto extremadamente limitada. Demasiado limitada. Emite un sonido de advertencia antes de ser disparado, lo que le da aún más tiempo al erizo para reaccionar. Bajo ninguna lógica esto puede considerarse una hazaña seria de velocidad de reacción. Y así podríamos continuar un buen rato enumerando enemigos como los Eggrobo, que disparan rayos láser y que, al ser esquivados por Sonic, Tails o Knuckles, son tomados por cierto sector de la comunidad versus como supuestas hazañas de velocidad de reacción. No, para nada lo es. Pero nuevamente, esto carece de fundamento. Lo que ocurre en esos casos es, como ya se explicó antes, simple Line Dodging. El personaje esquiva un ataque que sigue una trayectoria fija y... Ok, siendo sincero, yo desconocía el término de Line Dodging, el cual... Pero eso sí, es mucho más fácil deducir que en realidad no se mueve a esa velocidad, sino que anticipa la trayectoria, aunque eso es en el... Aunque en el gameplay... Tendría que decir que eso es lo que pasa. Lo que pasaría, pero estamos hablando de algo que solo se mueve, que tenemos que movernos a cambiar nuestra trayectoria del disparo. Eso suele pasar muy seguido. Visible, no reacciona a un rayo que ya fue disparado. Entonces, ¿cuál es la velocidad del Sonic clásico? Lo único que se ha mencionado de forma oficial es que puede superar la velocidad del sonido, pero su velocidad máxima sigue siendo desconocida. Sin embargo, es evidente que no alcanza velocidades cercanas a la luz, ya que esto solo sería posible a partir de Sonic Adventure, y únicamente con el apoyo de ciertos artefactos, como las zapatillas especiales diseñadas específicamente para permitirle moverse a la velocidad lumínica. Uno de los pocos datos numéricos que se pueden considerar aparece en Sonic Mania, donde durante las zonas especiales se indica que Sonic alcanza una velocidad equivalente a Mach 3, es decir, 3 veces la velocidad del sonido. No menciono esto para afirmar que esa sea su velocidad máxima, ya que todos los personajes se mueven a esa misma velocidad en dichas secciones, y considerando que Sonic siempre ha sido caracterizado como el más rápido, lo lógico sería pensar que su velocidad real está por encima de ese valor. Lo señalo más bien para... O sea, más rápido que... Resaltar que, cuando los propios desarrolladores representan la velocidad del Sonic clásico, tienden a manejarse dentro de esos márgenes. Una vez aclarado eso, ahora pasemos a una de las afirmaciones más exageradas. La idea de que Sonic posee velocidad infinita. ¿De dónde surge esto? Del juego Sonic and the Secret Rings. En la última fase del Night Palace, Sonic logra salir de un corredor aparentemente interminable, y según una guía oficial del juego, dicho pasillo tendría espacio infinito. A partir de ahí, algunos concluyen que, si Sonic logró salir de un espacio infinito, entonces debió correr a velocidad infinita. Pero este argumento no solo está sacado de contexto, sino que además malinterpreta por completo lo que realmente ocurre en el juego. Lo que sucede en esa fase es que el Azor distorsiona el espacio dentro del corredor, haciendo que este se repita indefinidamente. Sonic no logra atravesarlo, precisamente porque está atrapado en un bucle espacial. Para progresar, debe entrar en un remolino púrpura que lo transporta al plano astral. Esta parte encima está señalada en la captura que siempre muestran, y una vez que está en esa zona tiene que destruir los relojes de arena mágicos que causan esa distorsión.
Por lo que Sonic no atraviesa el pasillo infinito con velocidad, sino que rompe la trampa dimensional desde dentro para poder pasar. Siguiendo con Secret Rings, otro momento que se saca completamente de contexto es el final del juego. Allí, Shara menciona que Sonic logró regresar a casa tras haber tenido varias aventuras. Algunos interpretan esto como una confirmación de que Sonic puede correr tan rápido que puede viajar entre universos. Una habilidad tan descomunal, que, curiosamente, jamás vuelve a ser mencionada o utilizada en ningún otro juego. Pero si se revisa el diálogo cuidadosamente, se ve que Shara en ningún momento dice que Sonic regresó corriendo. Solo afirma que vivió muchas aventuras antes de volver a casa. Además, en la escena vemos imágenes del erizo acompañado por las versiones alternativas de Tails y Knuckles, lo cual refuerza la idea de que simplemente permaneció un tiempo en el mundo del libro antes de encontrar el camino de regreso. Lo más lógico es que haya vuelto por el mismo medio que utilizó para entrar, la zona del inicio, que representa una conexión entre el universo principal de Sonic y el mundo del libro. Y si aún se insiste con esa supuesta habilidad para correr entre dimensiones, habría que preguntarse por qué nunca más volvió a usarse. Por ejemplo, en Sonic Rivals 2, Shadow queda atrapado en otro universo, y afirma que solo podría salir si tuviera una esmeralda del caos. Afortunadamente, Metal Sonic la tenía y pudo salvarlos. Si Sonic pudiera viajar entre universos corriendo, ¿por qué Shadow, que tiene una velocidad comparable, no puede hacerlo? Lo mismo sucede en Sonic Rush Adventure, donde Sonic y Tails quedan atrapados en el universo de Blaze. En ningún momento se insinúa que Sonic pueda salir corriendo. En lugar de eso, Tails construye un tornado especial, potenciado con las esmeraldas del caos, para poder regresar. Alguien podría venir y mencionar lo que ocurre en Sonic Rush, donde tanto el erizo como la gata pueden utilizar un artefacto que abre grietas dimensionales y permite acceder a las etapas especiales. Dejemos de lado por un momento que esto forma parte de una mecánica de gameplay, porque incluso dentro de la narrativa del juego se muestra que los personajes obtienen las esmeraldas de otras formas. El problema es que nunca se especifica qué velocidad necesitan alcanzar para abrir esos portales, ni se establece que su propia velocidad sea suficiente por sí sola. Y si realmente podían abrirlos simplemente corriendo, ¿para qué sirve entonces el dispositivo llamado literalmente generador especial? ¿No se supone que es ese aparato el que crea la distorsión dimensional para entrar a las zonas especiales? Curiosamente, no parece imposible que Sonic viaje entre dimensiones gracias a su velocidad en algún momento, o al menos, eso podría interpretarse a partir de ciertos eventos en Sonic Forces. En el juego, Sonic y el Avatar logran escapar de la Null Space, una dimensión en la que habían quedado atrapados debido a Infinite. A primera vista, podría parecer que salieron únicamente gracias a la velocidad de Sonic, pero no. De por sí me resulta poco probable que hayan escapado únicamente por correr, ya que el portal de salida se ve abriéndose antes de que los personajes lleguen a él. Lo que indica que no se trata de que corrieran lo suficientemente rápido como para ser teletransportados repentinamente fuera del lugar. Más bien, la salida ya estaba activa de antemano. Lo más lógico es pensar que la clave para escapar fue el rubí fantasma prototipo que el Avatar llevaba consigo. Es posible que, al ejecutar el doble impulso en conjunto, Sonic y el Avatar hayan canalizado la energía del rubí, lo que provocó su activación y, con ello, la apertura de una salida. Además, el portal que se genera en ese momento guarda cierto parecido con el que transporta a Sonic clásico al final de Sonic Mania, mientras que el resplandor y el efecto visual del portal de salida en Forces son sorprendentemente similares a aquel en el que terminó emergiendo el Sonic clásico, lo que podría no ser una simple coincidencia. Después de todo, una de las propiedades conocidas del rubí fantasma, incluso en su versión prototipo, es la capacidad de generar brechas dimensionales. Por supuesto, todo lo que acabo de exponer no es más que una interpretación personal. No estoy afirmando nada de forma absoluta, ya que poco se sabe con certeza sobre cómo opera realmente la Null Space. Pero, sí puedo confirmar algo sin margen de error. Sonic no escapó solo. Tanto en el juego como en medios oficiales como la enciclopedia, se destaca que fue gracias al trabajo en equipo entre Sonic y el Avatar que lograron escapar. No fue una hazaña individual de velocidad por parte de Sonic, sino una acción conjunta. Pero si asumimos que la combinación de ambos personajes fue lo que les permitió alcanzar una velocidad lo suficientemente alta para escapar, eso implicaría que, quizás algún día, Sonic podría ser lo bastante rápido por sí solo como para viajar entre dimensiones simplemente corriendo.
Aunque todo esto sigue siendo completamente hipotético, ya que en ningún momento de la franquicia se ha confirmado que la velocidad, por sí sola, sea suficiente para abrir portales dimensionales. Ahora sí, pasemos a desmentir una última hazaña, esta vez mucho más ridícula, y que involucra no solo a Sonic, sino a varios personajes. Algunos fans citan el final de Sonic Rivals como prueba de que los personajes pueden moverse millones de veces más rápido que la luz. ¿El motivo? En esa escena, Eggman Nega escapa a bordo de una nave, y Sonic junto a otros lo persiguen corriendo sobre ella. En el fondo del espacio, se ven líneas azules que algunos interpretan como estrellas difuminadas, estrellas que supuestamente estarían a años luz de distancia, y como se deforman en cuestión de segundos, se concluye que la nave está viajando 546 millones de veces más rápido que la luz. Además, Sonic y compañía esquivan meteoritos que, siguiendo esta lógica, también se moverían a velocidades similares. Todo esto es una cadena de suposiciones sin base real. Para empezar, esa animación de líneas difuminadas ya se ha usado en otras entregas como Sonic Rush, incluso en momentos donde Sonic apenas movía unos metros. Es un recurso visual estilizado, no una representación literal del desplazamiento a través del espacio interestelar. Peor aún es el contexto malinterpretado del final de Rivals. Lo que Eggman Nega necesita es una buena distancia para tomar una foto del planeta Tierra. Para eso, no hace falta recorrer millones de años luz, sino simplemente alejarse lo suficiente dentro de la órbita cercana. La distancia a recorrer no es absurda, y mucho menos justificaría velocidades millones de veces superiores a la luz. Y en cuanto a los meteoritos que los personajes esquivan, no hay ninguna razón para asumir que se mueven a velocidades cercanas a la luz. Pueden ser perfectamente escombros flotando en el espacio, como los que se ven al final de Sonic 3 y Knuckles. Incluso en el caso hipotético de que fueran meteoritos rápidos, la física nos da una respuesta clara. Si un objeto de unos 70 centímetros de diámetro, como los que chocan contra la nave, viajara al 1% de la velocidad de la luz, tendría tanta energía cinética que se vaporizaría instantáneamente al chocar con una simple partícula de polvo interestelar. La explicación a toda esta escena se encuentra en el penúltimo nivel de Sonic Rivals. La base ultra secreta de Eggman, ubicada en lo profundo de un campo de asteroides. La nave de Eggman Nega aparece justo al final de esta zona, lo que indica que su viaje comenzó ahí. Simplemente estaba atravesando ese mismo sector del espacio, lo que explica por qué, durante el enfrentamiento final, siguen cayendo meteoritos. Aún se encontraban en la región del campo de asteroides, no viajando a velocidades inconcebibles por el universo. Respecto a las líneas distorsionadas del fondo, no son otra cosa que un efecto visual bonito. Un recurso gráfico que los desarrolladores decidieron utilizar para representar que la nave se desplazaba rápidamente, sin implicar que lo hacía a millones de veces la velocidad de la luz. Este tipo de decisiones artísticas son muy comunes en los videojuegos. Muchas veces, los efectos visuales se implementan simplemente porque se ven bien, no porque tengan un significado literal dentro del universo del juego. Un ejemplo claro de esta situación lo vimos en la parte anterior. Allí mostré cómo muchos interpretaron erróneamente el fondo estrellado de Sonic Advance 3, asumiendo que representaba un cúmulo de estrellas situado a millones de años luz, basándose únicamente en su apariencia. Cuando en realidad dicho fondo cumple una función meramente estética, diseñada para realzar el impacto visual de la batalla final. Se trata de un recurso artístico, no de un indicador cuantificable que permita medir el poder o la velocidad de los personajes. Y con esto concluye el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su poderoso like y un comentario, ya que ambas cosas ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. No importa lo que escriban, incluso una palabra al azar puede marcar la diferencia. También pueden dejar en los comentarios otras hazañas exageradas que se le atribuyen a Sonic, y con gusto las analizaré en un próximo vídeo.